Mega Noticias Puebla. Una persona muere cada 24 horas en Puebla por algún accidente vial. Esto es superior a la media nacional. Lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos Para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan. Interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles. Para llevar cada suceso A fondo. a fondo. Mega Noticias Puebla. Excelente noche, gracias por acompañarnos en A Fondo. Vamos a estar discutiendo y platicando de distintos temas, oigan, que en serio cada día nos marca la agenda tanto internacional como nacional, entonces vamos a estarlo desglosando. Agradezco a Víctor y Alejandro que nos estén acompañando esta noche justo para platicar con ustedes sobre diferentes situaciones. Voy a arrancar, porque lo veníamos platicando antes de entrar al aire, de este discurso que justo el martes daba Donald Trump en la ONU. Si bien sabemos perfectamente, por ejemplo, el tema de la guerra, ¿no? Lo que está ocurriendo en Palestina, lo que está ocurriendo con estas reacciones en Israel, que estaban todos en mira, lo que dijo Macron, ¿no? Sobre Palestina, reconociéndolo. Y después el discurso que hizo Donald Trump, ¿no? Uno de los que más marcó fue mencionar que el cambio climático era una gran estafa, ¿no? Como si fuera mentira todo lo que estamos viviendo en los contrastes tan drásticos que existen actualmente, Víctor. Bueno, pues Donald Trump vuelve a repetir sus mentiras, son cosas que no tienen sustento, son cosas que van contra toda evidencia. No es el único caso, nuestra presidenta también comentó que México es el país con menor desigualdad en América Latina. Oye, pero la presidenta no fue, ¿no? Mandó al canciller, a Juan Ramón de la Fuente, ¿cierto? Bueno, la nota que yo vi era, bueno, no allá, no digo allá, en otra declaración, Sí, no en claro. la ONU, sino en otra declaración, que México es el país con menor desigualdad, cosa que no es cierto, ¿no? Tenemos una desigualdad bastante notable, si no la peor, sí estamos a la mitad. Es el tema de las noticias falsas, el fake news, qué tanto se han difundido, qué tanto tienen que ver con el surgimiento de Internet, porque antes para publicar algo había que pasar filtros, no cualquiera publicaba cualquier cosa. Sí se publicaban errores, se publicaban opiniones disparatadas, está bien, pero ahora cualquiera puede opinar cualquier cosa en las redes sociales. Tenemos estos influencers que a veces son gente que a nivel de información, a nivel de capacidad intelectual, son muy pobres, muy pobres, pero tienen seguidores, la gente les cree, y Donald Trump pues está en esa línea, entonces se siente con la autoridad de decir cualquier cosa, total, alguien le va a creer, alguien le va a creer. Justo. Es preocupante esta nueva situación del mundo. Hay quien diga que la verdad siempre se asoma, pero pues mientras la verdad llega, las mentiras pueden tener consecuencias y consecuencias negativas. Ale. Pues mira, yo creo que es la reafirmación de la corrupción de la palabra en estos gobiernos con tendencias autoritarias, dictatoriales, en donde las posverdades, ¿no?, son las que predominan. Y bueno, lo que comenta Víctor, agregaría yo, bueno, la persona que recibe esa información, en el caso concreto de que esto del cambio climático es una gran estafa, o la otra, ¿no? Hubo otra declaración también fuera de la ONU, en donde precisamente en los funerales de este muchacho de Kirk, en donde decía que, entre otras cosas, lo único con lo que no estaba de acuerdo con el influencer fallecido es que aquí los oponentes no hay que odiarlos. Entonces, que fue una declaración que por lo menos levantó ámpula en todo el mundo. Dices tú, ¿cómo es posible que un presidente de un país promueva entre su pueblo, entre su gente, promueva el odio, ¿no? O termine por promover el odio? Pero regresando al tema del cambio climático, lo peor, en efecto, como decía Víctor, es que haya gente que le crea
y que finalmente es uno de los grandes problemas que hoy vivimos en el mundo. La palabra verdad, ¿no? El decir las cosas de acuerdo a la realidad que vemos, esa comprensión de lo que nuestros sentidos van captando y que lo vamos traduciendo en palabras, pues parece que hoy ya eso no tiene, ya no hay un referente específico al respecto. Cualquiera puede inventar cualquier cosa, y como la persona que recibe el mensaje no tiene forma de confirmarlo, pues se la cree. Eso es uno de los problemas que hoy tenemos y que tiene precisamente, sobre todo el mundo democrático, lo tiene de cabeza. Porque estos gobiernos autoritarios se sostienen fundamentalmente por las posverdades, que hay que llamarles mentiras, calumnias, insultos. Esa es la forma en cómo se sostienen el poder y que tienen un amplio mercado, que es lo que les da cierta legitimidad. Entonces, yo no dudo que haya habido gente, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, que creen en las teorías de la conspiración y cosas por el estilo, que son muy socorridas, particularmente en los países desarrollados, estas teorías de la conspiración en la cual, bueno, pues todo parece indicar que estas inundaciones, el deshielo de los polos, etcétera, todo lo que estamos viviendo, estas lluvias atípicas, etcétera, pues pareciera que esto es algo que normalmente vivimos o vivíamos desde hace siglos, cuando en realidad está demostrado que muchos de esos fenómenos naturales pues se deben precisamente, entre otras cosas, al cambio climático provocado por la contaminación principalmente. Esa es la verdad científica. Cambios, ¿no? O sea, y nos hemos estado dando cuenta de lo radical. Cuando fue la ola de calor, no inventes, temperaturas que no habíamos sentido aquí en la entidad. Exacto. O cuando son las lluvias, y lo vemos, ¿no? Estas inundaciones que ahora son más constantes, que puntos donde antes decías, bueno, es que aquí no se inundaba y ahora está inundado. Entonces, pues nos damos cuenta y que un líder de un país mencione, o sea, que no le dé credibilidad a los cambios que realmente están pasando, sí es preocupante, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, únicamente polariza pues toda la situación que está pasando. Y como dijo Víctor, habrá quien sí crea, ¿no? Y le siga como borreguito, y esto no abona nada a lo que necesitamos para que se haga un cambio que urge, ¿no? Exacto, que ahí lo criticable es el receptor. Es decir, sí. Pero los hay, mi Ale. A mí una persona que en este momento nos esté viendo y está lloviendo, sabemos que está lloviendo, y me diga de pronto que no es cierto, que no está lloviendo, bueno, pues este cuate está loco o quién sabe en qué realidad anda mal viajando. Pero cuando tú tienes las evidencias de lo que está ocurriendo, pues aquí lo lamentable, lo cuestionable es la gente que cree estas cosas, ¿no? Otra ocurrencia que acaba de decir junto con su secretario de salud, hablando de Trump, que ya no tomes Tylenol, que porque eso te provoca ahí algún problema psicológico a los niños particularmente. Bueno, cuando uno observa eso, cuando uno ve eso, para mí la gran pregunta es el receptor. ¿Qué hace el receptor frente a esa desinformación, frente a esa falsedad? Es que justo eso, ¿sí? O sea, falta la gente realmente interesada en informarse, ¿no? Y no ver a estas personas, no, quizás sí son seguidores, y perdón, pero pasaba lo mismo con Andrés Manuel, ¿no? Y recuerdo perfectamente en el tema de COVID, cómo lo trataron al principio, cuál era el mensaje en un inicio. Y al final, bueno, no es cierto, ¿no? Bueno, lo que se les dijo no, porque ahora sí hay que cuidarnos. Sí, pues sí, estamos viendo que el problema ya lo teníamos encima. Pero el problema, sí coincido contigo, sí son los receptores. Pero justo por eso también existen estos espacios para hacerlos reflexionar, ¿no? Y que el auditorio comience a tener estas ideas, no a favor o en contra, porque nosotros no queremos marcar eso, sino que realmente reflexione el auditorio de justo el panorama, de justo lo que está ocurriendo, en este caso hablando de Estados Unidos, y ya vamos a ir entrando a lo que ocurre en nuestro país. Para concluir este tema. Pues de Trump da mucho de qué hablar, pero otro comentario que hizo fue, saludó a Lula da Silva, dijo, me cayó bien, le caí bien, dice, dice Trump, solamente hago tratos con la gente que me cae bien, lo cual es totalmente antidemocrático, porque la democracia es pluralidad,
es aceptar a todos, aceptar Claro. al diferente. Me puede caer mal, pero lo escucho, porque puede tener un punto de vista que yo no he tenido. Entonces es, creo yo, profundamente antidemocrático. También de la migración, que la migración va a destruir a Europa. Bueno, ahí hay un problema serio en migración, pero no podríamos profundizar mucho. Hay países que expulsan población y hay países que atraen población. África está expulsando, México está expulsando jóvenes talentosos, capacitados, y ahí hay un problema, más que la migración como algo abstracto, hay que ver por qué estos países obligan a sus ciudadanos a irse a otro lugar. Ale. Sí, y bueno, a mí me preocupa el hecho de que estamos hablando del presidente del país con mayor poder militar y económico en el mundo. Y cuando tienes un gobierno diciendo lo que dice, con un amplio porcentaje, digamos que anda por ahí como por el 50%, 40 y algo por ciento de credibilidad, pues dices tú, carambolas, pues cómo es que este país ha logrado todo lo que ha logrado, teniendo estas manifestaciones, pues francamente poco civilizatorias, poco que no abonan a sostener precisamente un país con las características de los Estados Unidos. Sin embargo, se está dando y bueno, algo que repito, caracteriza a los gobiernos autoritarios hoy en día, pues es el mentir de manera impune, y hay un amplio porcentaje de personas que creen esto, y ese es su soporte principal. Mientras haya gente que les crea, ahí es en donde ellos van a encontrar la legitimidad de su gobierno y de su discurso. Creo que eso lo vamos a seguir teniendo hasta que venga un encontronazo con la realidad que los confronte de manera vital. Es decir, cuando les toca el bolsillo, cuando se trata de una tragedia humana, etcétera, es ahí en donde la gente se da cuenta, no, pues entonces me estaban mintiendo, pues te dijimos desde cuándo que te estaban mintiendo y tú no te quisiste dar cuenta, ¿no? Entonces es ahí en donde se van a dar los frentazos la gente que Justo. cree este tipo de afirmaciones que en efecto son parte de la legitimidad, entre comillas, de las que gozan este tipo de liderazgos que hoy están predominando en muchas partes del mundo. En muchas partes. Porque no es el único. No, claro. Oigan, y cambiando de tema, ¿les parece? Nos vamos yendo como a tema más local. Yo creo que es importante hablar de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco. Lo expulsan de Paraguay, lo traen al país, y está mucho esta controversia de, oigan, ¿y qué le van a quitar el fuero a Adán Augusto? ¿Qué va a pasar con Adán Augusto? Recordemos, Adán Augusto era gobernador cuando este sujeto, presunto líder del grupo de la Barredora, era secretario de Seguridad. Adán Augusto ha dicho, yo no sabía qué hacía, ¿no? Pero pues esto es secretario de Seguridad, ¿no? ¿Cómo no vas a saber qué está haciendo? Bueno, ya lo traen y han cuestionado muchísimo a Adán Augusto justo sobre esto. ¿Qué opinan? Vimos el mismo caso parecido con Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Y su familiar que supuestamente lo acusó de acoso, de abuso, no recuerdo, y que no pasó absolutamente nada. Sí, bueno, pero era un caso de dimensiones muy, muy distintas. El gran problema, ahora que trajeron a Hernán Bermúdez, el tema era que no lo mataran. La gran preocupación es que hay gente que le conviene que esté muerto este señor. Entonces el traslado fue muy complicado, no fue a Tabasco, mucho. No lo mandaron a Tabasco, donde está acusado, sino lo mandaron al penal de máxima seguridad, entre otras cosas por el temor de que lo asesinaran y no dijera lo que sabe. Y el tema entra al corazón mismo del grupo en el poder, por eso es un tema serio. No es solo que un gobernador se alió al crimen organizado, es que el grupo en el poder es parte ya del crimen organizado. Parecería que es eso. El político más importante el sexenio pasado era López Obrador, después Claudia Sheinbaum, el tercero era Adán Augusto. Y si Adán Augusto estaba implicado con el crimen organizado, tenemos aquí un problema muy serio, y si lo vinculamos con el huachicol fiscal, Guillermo Valdés Castellanos acaba de publicar un artículo en Letras Libres muy interesante donde dice, para que funcione el huachicol fiscal se necesita un emporio,
550 empresas, complicidades políticas, complicidades aduaneras, complicidades militares. Entonces lo que estamos, el término es muy fácil decirlo, pero un gobierno ya, o parte de un gobierno implicado en el crimen organizado, implicado de lleno con criminales, y la amenaza a la presidenta actual de que parte de su partido está en eso. ¿Y qué tiene que hacer, qué puede hacer frente a ese terrible reto? Exactamente, dale. Y ahí una de las preguntas que precisamente Víctor hacía antes de entrar al programa era hasta dónde piensa llegar Claudia Sheinbaum o el gobierno, hasta dónde piensa investigar toda esta red de corrupción, ¿no? Que en efecto, como acaba de decir Víctor, es una red muy grande en donde muchos... No nueva, ¿no? No es nueva, hay muchos implicados, pero vaya, yo creo que la novedad aquí es cómo están involucrados tanto instituciones del Estado y sobre todo instituciones que por lo menos hasta antes de este escándalo gozaban de mucha confianza por parte de la sociedad, como es el caso de la Secretaría de Marina, ¿no? Que por lo menos en todas las encuestas siempre sale arriba en lo que se refiere a la confianza de la gente. Y este escándalo, hasta dónde les puede afectar, no lo sabemos todavía. Pero sí ya estamos hablando de involucrar a altos mandos de la Marina, también habrá gente del Ejército, pero altos mandos de la Marina involucrados en un escándalo de corrupción de este tamaño, y agregar lo que decía Víctor, tantas empresas, tantos expendios de gasolina, de contrabando de gasolina, en fin, quienes estaban a cargo de las aduanas, en fin, estamos hablando de una nata espesa de corrupción en donde están involucradas instituciones del Estado. Eso por lo menos, Víctor, yo no recuerdo el tamaño. Es que no se daba a conocer esta tan magnitud, fácil, ¿no? No sé si ahora es como más, no sé. Es que no hay coincidencias, ¿no? En cuando ocurren esas cosas es por algo, me queda claro, pero esto existe desde hace mucho tiempo. Sí, pero no en la magnitud en la que lo estamos viendo, o por lo menos no lo conocíamos en la magnitud en la que estamos viendo, porque también aquí hay que precisar el hecho de que todo lo que estamos observando, todo lo que está saliendo en los medios de comunicación, al final provienen de la información que filtró o filtraron o le sacaron a la Fiscalía General de la República. Entonces lo que estamos diciendo y lo que están diciendo en distintos medios sobre la corrupción del contrabando de combustible no es un asunto de un periodista que por ahí logró que le filtraran una notita. No, estamos hablando de que filtraron el expediente que tenía la Fiscalía General de la República y que hoy los distintos medios están sacando raja de todo lo que ahí dice. Bueno, sacando raja no, más bien están informando finalmente porque es su obligación, porque se trata de un asunto público. Pero sí, yo por lo menos no tengo memoria de que haya existido una red de este tamaño en donde pues prácticamente todo apunta finalmente a que esto llega hasta la Presidencia de la República. Y cuando nosotros vamos observando todo, que tiene incluso una relación lo de Hernán Bermúdez con el asunto de los marinos, en fin, y todo lo que fuimos observando también en las campañas electorales, todo el dinero que nunca se supo bien a bien. Por cierto, esa tiene que ser alguna parte de la reforma electoral. ¿Cómo le hacemos para fiscalizar realmente todos esos quintos que de pronto nadie sabe quién puso los espectaculares, nadie sabe quién estuvo patrocinando a X, Y candidato con carritos, estos en donde... Aportaciones a la causa. Ándale, bueno. Al movimiento. Nadie sabe de dónde proviene ese dinero. Bueno, pues posiblemente hay alguna relación al respecto. Y entonces, pues estamos hablando... Por eso no hay coincidencias, ¿no? En esto. O sea, destapan una cosa y después vamos viendo que hay más y más y más y crece, que es lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Porque empezaron fuerte con el tema del huachicol fiscal, pero entonces empiezas a alegar, bueno, si esto en 2022 ya se había dado a conocer, ¿por qué no avanzó?
¿no? O sea, ¿por qué no dijeron más? ¿Por qué no se investigó más? ¿Quién lo detuvo? Y esto te crea la duda, bueno, si en la administración anterior, y este es el segundo piso de la cuarta transformación, que me da a entender que la continuación de la administración anterior, pues va a pasar lo mismo, Claro. ¿no? Claro, y a esa parte iba precisamente, porque a la pregunta de hasta dónde va a llegar el gobierno con respecto a las investigaciones, ahí es en donde yo creo que Claudia Sheinbaum va a tener, o ya tiene su límite. No quisieron involucrar ya al secretario de la Marina, ahí inmediatamente salió Hay la un presidenta, mensaje, ¿no? Sí, salió el claro. propio secretario de Seguridad Pública, García Harfuch, y salió también el propio fiscal Gers Manero a detener cualquier especulación de que el secretario de la Marina estuviera involucrado, y se inventaron eso que tú comentabas, Lidia, inventaron eso de que desde hace 2 años el secretario de la Marina había denunciado que había irregularidades Sí. con respecto a eso, ¿no? Él ya lo había dicho. Es un invento, ¿eh? Eso es un invento precisamente para tratar de sacarlo de la discusión pública. Pero la verdad es que ya después de toda la información que se ha publicado, difícilmente el secretario de Marina no puede estar involucrado. No puede decir que no está involucrado. Entonces yo creo que ahí hay un problema serio que tiene Sheinbaum, porque si en realidad quisiera Sí. llegar hasta el fondo, pues todos los caminos apuntan a quien era el presidente. Y llegar a quien era el presidente, dudo mucho que Claudia Sheinbaum quiera llegar Yo hasta ahí. también. Porque en realidad, pues, si se cae Andrés Manuel López Obrador, pues posiblemente ella también caiga. Porque las grandes preguntas ahí están. ¿De dónde salió toda esa campaña que vimos en su momento allá en 2022, 2023, con el hashtag es Claudia? ¿Se acuerdan? Todos los espectaculares y demás. Y era nada más su perfil, ¿no? Su silueta. Pero que inundaron Claro, sí, a todo el sí, sí. país. ¿De dónde salió ese dinero? Nadie ha aclarado eso. Nadie lo ha Ni aclarado. nos lo van a aclarar. Y entonces, y parte del 2024, el dinero que fluyó en 2024 en la compra del voto, que lo hubo, por supuesto que lo hubo, una enorme compra del voto, ¿de dónde salió todo ese dinero? Y con ese voto ganaron como ganaron y que tienen hoy el país como lo tienen. Exactamente. Vic. Sí, totalmente cierto, pero más allá de las complicidades políticas está el tema de la estabilidad. Total. Una confrontación de la actual presidenta con el anterior expresidente pondría en riesgo la estabilidad política Claro. del país. Sería un choque de trenes que yo creo que no sé quién ganaría. Entra el tema del desafuero. El famoso desafuero declaró, me parece que este domingo, la presidenta: si me dejan terminar el sexenio. No había habido un presidente que tuviera una frase así: si me dejan terminar el sexenio. Entonces yo creo que la responsabilidad de la presidenta y su equipo es mantener la estabilidad política. Eso implica, y hay mentiras que nadie va a creer. Esta mentira de que el secretario de Marina no sabía, esa mentira nadie la va a creer. Estábamos vacunados contra Hasta el esa mismo mentira. Adán Augusto, ¿no? Que no supiera qué estaba ocurriendo con su secretario de Seguridad. Los de Morena felices, el presidente López Obrador felices con el caso de García Luna y lo que decían. Exactamente. Si Calderón no sabía, peor. Exacto. Si sabía mal, si no sabía, peor. Por lo mismo hay que aplicárselo a Adán Augusto y a Andrés Manuel. Así que el gran problema que enfrenta la presidenta es controlar esta crisis. Creo que sí es una situación crítica, sin poner en riesgo la estabilidad política del país. Y yo creo que no va a llegar hasta arriba, aunque ya se llegó hasta arriba, ya los nombres están ahí, ya las complicidades son evidentes, ya se llegó hasta arriba. Llegar en sanciones jurídicas, no creo que llegue muy arriba, ni siquiera a segundo nivel, pero sí a congelamientos políticos, que no desafueren a Adán Augusto, pero que lo congelen políticamente. Igual que se publique cuánto vale el departamento en el que vive el exsecretario de Marina, por ahí vi el dato, es una cifra que no alcanza mi imaginación para un bien inmueble, pero creo que ahí está el gran reto. Sí. Mantener la estabilidad política ante esta situación crítica donde la verdad ya afloró y es incontrolable. Ajá, ya no pueden taparla, ¿no? Ya no se puede ignorar como normalmente lo hacían con los discursos, ¿no? Y que nada más endulzaban el oído a aquellos que, volvemos a lo mismo, ¿no? Aquellos receptores que siempre se compraron la idea de lo que en su momento era Morena, ¿no? Y lo que vendía Morena. Entonces,
Va a estar interesante. También mencionabas, íbamos a tocar tema de la reelección. Y antes, cuando se puso sobre la mesa, se mencionaba, bueno, es que cuando Claudia la propone para que no pueda existir esta reelección y los que entren, pues la acompañen y quiten un poquito el rastro que traía Andrés Manuel López Obrador. Yo así lo entendí en un principio. ¿Ustedes? Bueno, la propuesta de la no reelección, que bueno, en su momento, cuando se aprobó la sí reelección, se pensaba que el que los legisladores particularmente o los presidentes municipales pudieran reelegirse en sus cargos para que pudieran consolidar tanto, por una parte, en el caso de los presidentes municipales, pudieran consolidar sus proyectos, como en el caso de los legisladores, que en muchas ocasiones su curva de aprendizaje es de tal magnitud que se van los 3 años y no terminan de aprender. Entonces ahí es en donde se va profesionalizando también la parte legislativa y eso, la reelección permitiría esa profesionalización de los diputados al momento de llevar a cabo sus funciones específicas. Ese era por lo menos la explicación que yo recuerdo que se daba para aprobar la reelección. Viene Claudia y dice, no, va para atrás esto de la reelección, ahora ya es la no reelección. Y precisamente lo que decías, buscaba de alguna manera ir sustituyendo dentro de las cámaras, particularmente en primer lugar la de diputados, porque le toca la elección intermedia, el que pudiera renovar sus apoyos dentro de la legislatura. Sin embargo, ahí se topó con pared, precisamente claro, por lo que todo lo que le dejó, digamos, de herencia el anterior presidente. Lo que vino arrastrando, y, ¿no? que hoy viene arrastrando. Y ya cuántas veces le han puesto 2, 3 reveses desde el Congreso a la propia Claudia Sheinbaum, y uno de ellos fue el asunto de la reelección. Aunque logró meterlo en su partido sí, según esto y de acuerdo a sus estatutos, ahí no van a permitir que candidatos de Morena que ya sean legisladores se puedan reelegir. Ajá. Eso es lo que dicen en el discurso. Habría que ver si esto se lo cumplen particularmente pues los demás alfiles que tiene López Obrador, y que López Obrador necesita tener ahí precisamente para tener ese control o ese contrapeso con Claudia. Entonces, creo que es un tema que, por lo menos para mí, ya lo tienen o lo tendrán medido, y no le va a tocar a Claudia poder renovar en 2027 a los legisladores como ella quisiera para poder tener las riendas del poder. Y por otra parte, bueno, pues el tema de lo que preguntaba Víctor, o lo que le escuchó a la presidenta, ¿no? Posiblemente, si es que me dejan terminar mi periodo, ¡qué fuerte!, que tiene que ver con la revocación de mandato. Y la revocación de mandato, ahí, obviamente, para que se dé la revocación de mandato, tendría que tener, entre otras cosas, un Congreso en contra. Entonces, por ello es que cuando ella no tiene los instrumentos suficientes necesarios para hacer esa renovación de legisladores en donde pueda poner en su mayoría a los suyos, ahí es en donde ella sigue siendo rehén precisamente de este instrumento que instaló López Obrador, que es la revocación de mandato, y que si Claudia Sheinbaum no va teniendo estos desequilibrios, digamos, dentro del sistema político, que le impidan o que impidan mantener la cohesión del grupo gobernante, pues en ese momento le pueden aplicar esta ley. Ahora, a mí lo que me llama la atención finalmente es la aceptación que tiene Claudia Sheinbaum en este momento, que yo creo que eso complicaría una posible aplicación de la revocación de mandato, porque Claudia, bien o mal, tiene un porcentaje importante de aceptación que circunda entre el 60-70% de personas que apoyan y que están de acuerdo con su gobierno. Entonces, si ella mantiene la estabilidad política como la tiene hasta este momento, aunque la economía está estancada y demás, pero si mantiene esa estabilidad política para 2027, pues difícilmente, ¿verdad?, le van a aplicar esta
esta máxima de la revocación de mandato, creo yo. Pero si esto se le sale de las manos y además se pelea con el presidente, pues No, entonces eso no le va a abonar en ahí nada. sí, quién sabe. Claro. Vamos a ir a una muy breve pausa y volvemos con más. Recuerden, estamos en A Fondo, estamos en contacto 22 26 30 28 00. Ya volvemos. Mega Noticias Puebla. Cada segundo se desperdician 8 litros de agua, lo que representan 28.800 litros cada hora a causa de fugas y tomas clandestinas. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, lunes a viernes 20-30 horas. Más allá de la noticia. Exponemos a la realidad Realidad que desglosamos. para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan. Interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles. Para llevar cada suceso A fondo. a fondo. Mega Noticias Puebla. Y continuamos con más en A Fondo. No sé si quieras conclusión tuya, no tuvimos, Vic. Bueno, un comentario. Ajá. Alejandro señalaba algo que creo que es muy interesante, desborda este programa. ¿Cuál va a ser la composición del Congreso de la Cámara de Diputados para el 2027? Primero, ¿cuántos diputados va a poder tener Morena y sus aliados? ¿Y quién va a nombrar a los candidatos? Va a haber un jaloneo, yo creo que ya empezó el jaloneo dentro de Morena, el Verde y el PT para nominar candidatos. ¿Qué candidatos va a haber en la oposición? Y de eso va a depender También. el segundo trienio de Claudia Sheinbaum. Eso por un lado. Y el tema de la reelección, hay que aclarar, hay que especificar, nadie plantea la reelección de presidente de la República, ni siquiera de gobernadores. La reelección se aprobó después de muchos jaloneos, diputados locales, Y diputados presidentes federales, miembros de Cabildo, y Morena, ahí sí, como se dice en estos casos, Oye, ¿presidentes municipales? bueno, ¿También miembros entra? de Cabildo. Ah, ok, en realidad ok, ok. elegimos el Cabildo y se pueden reelegir regidores y el primer regidor, que es el presidente municipal. Esos 3 cargos, bueno, senadores también, 4 de los 6 cargos de elección. Pero dicho sea con todo respeto, Morena, al echar para atrás la reelección inmediata de estos 4 cargos, mostró su ADN priista. Les guste o no, los de Morena tienen un fuerte ADN priista. Y para el PRI, la reelección inmediata en cualquier cargo estaba prohibidísima. Era parte un poco de la mitología priista. Y un poco la sociedad mexicana lo compró. El poder es tan malo que entre menos tiempo estén los políticos en el poder, mejor. Ser diputado es como ser reina de la primavera. Y si uno le pregunta cuántas veces has sido diputado, oye, pues dime, agradezco que fui una vez, pues cuántas veces se puede ser reina en la primavera. Era un premio, ¿no? Era un premio. No era, como bien lo planteaba Alejandro, una carrera parlamentaria donde uno llega ahí, aprende, trabaja, se capacita y después de 3, 6, 9 años ya llega a ser un buen parlamentario. No era una carrera parlamentaria, era un premio. Sí había carrera parlamentaria porque brincaban de una cámara a otra y se formaron excelentes parlamentarios. Pero creo que sí es un retroceso. Y para terminar, como dicen el clásico de la política comparada, quien solo conoce su propio país no conoce su propio país. ¿Cuántos países democráticos no tienen reelección inmediata en sus parlamentos? Prácticamente ninguno. Prácticamente todos los sistemas democráticos permiten la reelección inmediata en su parlamento y en sus gobiernos locales. ¿Y esto cuándo podremos irlo viendo? Pues cuando salga Morena del poder, Sí, empezaremos por a eso, ¿cuándo poner va a en la pasar agenda eso, estos Vic? temas. Un milenio, dijo la diputada. Ah, sí, se habían Y dicho. regresar obviamente la disposición legal de que se pueden reelegir los diputados, en fin. Pero algo también, complementando esto que dice Víctor, el hecho de tener el control finalmente desde el partido, las diferentes candidaturas,
para poder tener contentos a los distintos grupos, que eso también es parte o fue parte de la estabilidad del sistema priista en su momento, ¿no? Entonces, sí, el hecho de no permitir la reelección, que aquí volvemos quizá al principio de nuestra charla de hoy, el asunto es cuando la gente se cree Exacto, estos va todo discursos. ligado, ¿eh? Es decir, ¿cuál es el discurso que le dan a la gente para que crea que en realidad no conviene la reelección? Bueno, pues el discurso que le dan es esto que decía Víctor, ¿no? Y la gente lo compra y dice, sí es cierto, es que tantos años en el poder se corrompen, etcétera, ¿no? Bueno, pues la gente compra eso cuando en realidad la intención de aquellos no es tanto lo que le están diciendo a la gente, sino más bien el tener ese control sobre las candidaturas, el tener finalmente el poder político en sus manos al momento de decir, bueno, pues tú tienes que ser fiel todo el tiempo mientras tú tengas la posibilidad de ser candidato a esto. Entonces, ahí es en donde las lealtades pues constantemente están ahí presentes de los distintos aspirantes a ser diputados, presidentes municipales, pues están todo el tiempo con su partido y están todo el tiempo con su dirigente, y como dice como mi dirigente, yo me adhiero, ¿verdad, compañero?, etcétera, ¿sí? Todo eso que escuchamos constantemente se debe precisamente a esa centralización del poder. En cambio, cuando alguien tiene en sus manos la posibilidad de reelegirse una o dos veces, dependiendo del cargo, pues ahí ya más bien la decisión o la forma de hacer política está en manos de quien quiere reelegirse. Y si lo que pretende es reelegirse, bueno, pues tendrá que hacer un trabajo mayor en lo que se refiere a su quehacer legislativo y de mayor contacto con la gente, con sus electores, que eso también se buscaba en la reforma en la cual se permitía la reelección. Hoy ya no tenemos eso. Regresamos a los tiempos del Partido Revolución Institucional, nada más que ahora convertido en Morena. Solo que ahora de otro color. Sí, 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 y vamos a ver hasta dónde aguanta esto, porque... Es como una cadenita, ¿no? Realmente, o sea, cómo se fueron dando las cosas, pedían cambio, pero volvieron a hacer lo mismo y están haciendo lo mismo, entonces ahora son el partido con mayor poder a nivel nacional, ¿no? En los distintos congresos. Y supongo que es parte de este ciclo, que llegará otro partido nuevo y será lo mismo, pero con los mismos integrantes vestidos de otro color. ¿Cómo va a funcionar? Mencionabas hace rato, Víctor. Bueno, cuando Morena salga del poder, ¿cuándo va a pasar eso? Cuando realmente lo mismo, repito, llegue otro partido, pero con los mismos integrantes, porque la mayoría de Morena son personas que estuvieron en otra fila, ¿no? Y que gritaban y con la playera y se la desgarraban porque pues eran de ese partido, pero vieron una oportunidad y brincaron. Pero siguen con los mismos ideales. Si nosotros preguntamos, oye, ¿cuáles son los ideales de los partidos? Ya no existen, ¿no? Porque ya van más allá de eso, siguen. Pero los personajes ni siquiera siguen los ideales que marca cada partido, ¿no? O sea, ya no van. Bueno, todo político tiene un dilema muy fuerte entre sus intereses personales, que es mantenerse dentro de la política, mantenerse en cargos públicos, y el interés público, y a veces coinciden estos dos intereses, a veces no. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta, y hay políticos que se mantienen congruentemente en el mismo partido, aunque no les vaya bien, y hay otros que no, que dicen, bueno, pues aquí ya no hay oportunidad, esta fila no avanza. Me acuerdo de un perredista que decía, cuando se fundó el PRD, le decía a sus excompañeros del PRI, ¿qué haces en el PRI? Esta fila está más corta, la del PRD. Okay. Y al rato regresa al PRI. ¿Qué pasó? No, que estaba más corta la fila del PRD. Sí es más corta, pero no avanza. No avanza. Entonces van buscando qué fila es más corta, qué fila avanza más rápido. Y no está de más una reflexión macro. Fernando Escalante Gonzalo, creo que es uno de los analistas más originales, más polémicos de nuestra política, habla del peso del pasado. ¿Por qué regresa el pasado? ¿Por qué regresa esta estructura priista en un partido que aparentemente era antipriista? Sheinbaum era antipriista. Si hace 30 años le hubiéramos dicho, tú vas a llegar a presidenta y vas a gobernar como el PRI, nos hubiera cacheteado, yo creo. El peso de la sociedad, tenemos una sociedad muy compleja, muy desigual, que quizá obliga a ciertas formas políticas. Yo
creo que es algo que hay que reflexionar. ¿Por qué después de 30 años de tratar de ensayar otro tipo de sistema político, regresamos al pasado, regresamos a lo que teníamos a mediados y las 3/4 partes del siglo XX? ¿Será que la estructura social de nuestro país impide otro tipo de política? Lo planteo como pregunta, ¿no? Me gustaría contestar negativamente y contestar que sí podemos tener otro tipo de política como en Dinamarca, o por lo menos un poquito cercana a Dinamarca, pero no sé. Y creo que un poco la respuesta: no hemos construido un país de clases medias. Aunque la presidenta diga que somos el país con menos desigualdad, somos un país con brutales desigualdades, y no hay más que salir a la calle para darse cuenta de eso. Y esa desigualdad no favorece la democracia. Para terminar, la democracia no genera formas decentes de vida. Son las formas decentes de vida las que generan la democracia. Y la pobreza en el país no es una forma decente de vida. Dale. Bueno, es cierto, la democracia no genera estas condiciones sociales o estas condiciones económicas deseables, ¿no? Finalmente la democracia, como decía Popper, ¿no?, es una forma de cambiar gobernantes sin violencia, o él decía, sin derramamiento de sangre. Entonces, creo que eso es lo que hace valer a la democracia, y ojalá regresemos a este sendero que veníamos trayendo. Ojalá. Yo no sé hasta dónde realmente va a poder aguantar este sistema político como está en estas circunstancias, sobre todo por las presiones tanto internas como externas que ya se están dando, ya se están configurando. Este escándalo de corrupción me parece que es una presión enorme para sostener, entre otras cosas, la estabilidad política. Y para sostener la estabilidad política, sí, en este momento pareciera que solamente los actores de la clase política gobernante serían los únicos que darían esa estabilidad, pero a mí me parece que también poco a poco también va a tener que salir de parte de la oposición, de la gente que no está de acuerdo con esto, en donde comiencen también ya a ganar un terreno, claro, siempre y cuando la gente comience a ver que todas estas evidencias que se han presentado sobre el problema del contrabando de combustible, todas estas pruebas que se han presentado, hasta dónde van permeando, y sobre todo porque ya también los medios mismos que controla el gobierno, pues también están sacando ya esa información. Es decir, ya hay gente que está pidiendo la cabeza de Adán Augusto dentro de la propia gente que ha sido aplaudidora del sistema, en este caso de Morena y el gobierno. Entonces, toda esta presión mediática que habría que ver hasta dónde llega, pero va generando un boquete, va minando, digamos, la legitimidad que en este momento, por lo menos en las encuestas que yo he visto, no se ha reflejado, pero que por lo menos en las últimas elecciones locales se puede observar cómo ya los números que vimos en 2024, en donde Morena arrasó en todos los lugares que pisó, ¿verdad? Ya en la última elección local, tanto en Veracruz como en Durango, pudimos observar cómo ya Morena no tiene esa fuerza. Vamos a ver qué ocurre en 2027. Creo que todavía la oposición no acaba de dar el golpe necesario, porque finalmente, amigos del auditorio, una democracia necesita de oposición. A fuerza necesita fuerza tiene que haber una oposición, y forzosamente tiene que haber una oposición que le dispute realmente las posiciones de poder a el partido gobernante. Entonces, en la medida en que la oposición pueda ir ganando algo de terreno, en esa medida creo que vamos a poder ir recuperando parte de lo que se ha perdido en los últimos 6 años en materia democrática. Y espero que este golpe que en este momento está vivo en la opinión pública sobre la corrupción en el gobierno, en el partido, etcétera, en su partido, el partido gobernante, espero que esto vaya dándole
por lo menos a la gente, a la opinión pública, le vaya dando una idea de que no es bueno darle todo el poder a un solo grupo, sino que hay que buscar esos equilibrios que de alguna manera precarios, pero se tenían hasta antes de 2018. Entonces, ojalá vayamos viendo qué es lo que ocurre y sobre todo hay que ver el desenlace de esto, porque esta presión que se está ya viendo a nivel interno y a nivel internacional, por supuesto, que de ahí posiblemente. Oye, y esta presión no es más de a nivel internacional, porque justo fue la visita de Marco Rubio cuando se habló del huachicol fiscal, exacto, cuando se habló del tema de Hernán Bermúdez, ¿no? O sea, cuando explotó, pero porque venía la presión por parte de Estados Unidos, y esa presión estoy segura que va a continuar, ¿no? Platicábamos justo al arranque de Donald Trump y hasta dónde es capaz de llegar este personaje, ¿no? Entonces, entiendo, esta presión va a seguir, pero ¿hasta dónde va a encontrar este límite Claudia Sheinbaum de decir, pues ya no más, ¿no? Y el tema de corrupción realmente se va a estar combatiendo, Víctor. Pues está sujeta a múltiples presiones. Sí, el gobierno de Estados Unidos ha presionado mucho, es evidente, lo ha hecho explícito, ahí no hay ninguna duda. No sé si en todos estos puntos el gobierno de Estados Unidos está detrás. No sé si en el caso de Hernán Bermúdez el gobierno de Estados Unidos actuó. En el combate al fentanilo, sin duda, ahí no hay hacia dónde moverse. Pero el gobierno va a presionar porque pues le afecta mucho la relación al gobierno de Estados Unidos, la relación con México, hay que contar con eso. Y vamos a ver hasta dónde llega la presidenta. Tiene que guardar el equilibrio de la estabilidad política. No puede dar lugar a un choque de trenes. No puede enfrentarse abiertamente con Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo creo que va a haber ahí una negociación tácita o explícita. Ella tiene que convencer que algo debe hacer, a algún lugar tiene que llegar, sin llegar a un choque de trenes, sin llegar a seguir el camino que siguió el Mayo Zambada con López Obrador, que sería una situación catastrófica, creo yo. Pero ese equilibrio va a tener que guardarlo, ¿no? No es fácil, no me gustaría estar en el lugar de ella, porque es un equilibrio muy difícil entre presiones contradictorias, muy diversas y muy difíciles de enfrentar. Pero respecto a la oposición, pues totalmente de acuerdo con Alejandro, debe existir, pero está ofuscada por los pleitos dentro del grupo en el poder. El grupo en el poder ha metido a la sombra, ha metido en un lugar oscuro a la oposición, porque todos los reflectores están en él. Sí. Y realmente era esperable una fractura dentro del grupo en el poder, porque los partidos no son unidades, son conjuntos de tendencias, de fracciones, y los partidos tienden a dividirse, todos los partidos, más cuando están en el poder. Pero no esperábamos una fractura de estas dimensiones. Yo creo que nadie la preveía. Exactamente. No, nadie la veía, ¿no? Oigan, vamos a una muy breve pausa y ya volvemos justo con conclusiones, ¿les parece? Ya volvemos aquí a fondo. Mega Noticias Puebla. Cada segundo se desperdician 8 litros de agua, lo que representan 28.800 litros cada hora a causa de fugas y tomas clandestinas. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, lunes a viernes 20-30 horas. Más allá de la noticia. Exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos. Para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan. Interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles. Para llevar cada suceso A fondo. a fondo. Mega Noticias Puebla. Y ya para terminar, ¿les parece? Vamos a tema económico y platiquemos del salario. Hoy en la tarde me tocó programa justo hablando sobre el tema de los jóvenes y el porcentaje de jóvenes que tienen un empleo.
y era como 40% únicamente de los jóvenes que salen de estudiar y pueden obtener un empleo. Y leía varios de los factores y uno de ellos era pues el sueldo, ¿no? Las jornadas laborales que los impulsaban justo a que entraran a la informalidad, pues es más fácil, ¿no? Y que eso generaba, que es como una cadenita, ¿no? Porque pues, el gobierno no recauda impuestos, entonces vemos el tema económico de nuestro país y justo el tema del salario lo presumieron tanto con bombo y platillo de que, bueno, incrementamos el salario, ¿no? Pero al final de cuentas, pues no nos sigue alcanzando. La situación es complicada y más hacia todo este panorama de presiones que vienen principalmente regresando a Estados Unidos. Víctor, ¿qué opinas? Pues parece ser que el incremento del salario mínimo fue uno de los grandes logros del sexenio anterior, incluso reconocido por la oposición. Creo que nadie lo ha cuestionado. Creo que incluso críticos severos del gobierno de López Obrador han reconocido que fue una medida positiva con efectos reales en la disminución de la pobreza. Lo que hay que enfatizar es que para que haya personas que ganan el salario mínimo, un salario mínimo mínimamente decoroso, porque es mínimamente decoroso, tiene que haber empresas que paguen ese salario mínimo. Y las empresas en la economía informal no lo pagan. La pregunta es, o la invitación al gobierno, así como promueve que haya personas, haya mexicanos y mexicanas que reciban un buen salario, que promueva que haya empresas que generen la riqueza suficiente para pagar esos salarios. Preocupa mucho, no tengo el dato de cuántas empresas están cerrando en México, tengo el dato de la Nissan, de CIVAC, de la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca, que cerró despidiendo a centenares o miles de trabajadores, de empleos directos e indirectos. Entonces, yo sí diría, tenemos un gobierno que se dice de izquierda, y para la izquierda la producción de riqueza es sospechosa, ¿no? Quien produce riqueza es sospechoso, es explotador. Yo creo que habría que cambiar la óptica y ver quién produce riqueza, produce empleos, produce bienes, e invitar al gobierno que sea congruente. Si apoya que haya ciudadanos que mejoren su ingreso vía salarios formales. Pues es lo que dice, ¿no? En su discurso se trata de eso. Que apoye empresas que paguen esos salarios. Sí, y bueno, en la parte política, que tiene que ver con el hecho de haber aumentado los salarios, bueno, pues es parte del soporte de las personas que apoyan o en su momento apoyaron a Andrés Manuel López Obrador y que hoy apoyan a Claudia Sheinbaum. Es digamos una parte importante de los ciudadanos que están en esa sintonía de que bueno, este presidente sí volteó a vernos, a los que estamos en la economía formal, a los que somos trabajadores y que pues evidentemente el salario mínimo que existía anteriormente pues era un salario realmente que te mantenía en la pobreza, es decir, tú no salías, aunque tuvieras trabajo, si ganabas solamente el mínimo, que no eran tantos, pero bueno, si tú solamente ganabas el salario mínimo, pues no salías de la pobreza, seguías siendo pobre. Uh-huh. Entonces creo que el hecho de haber logrado que se aumentara el salario mínimo sin que hubiera inflación, que era parte de los temores que tenían los secretarios de Hacienda, tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, el temor de que se desatara una inflación, etcétera, pues finalmente no fue, y sí hizo que muchos hogares pudieran tener al menos una persona trabajando con un empleo formal y con un salario mínimo que por lo menos les recuperó en algo el poder adquisitivo. Claro. Entonces, eso por supuesto que políticamente tiene sus dividendos y que junto con los programas sociales pues, son el soporte principal de... Oye, pero a mí me genera tema los programas sociales, ¿no? ¿De dónde están sacando tanto dinero? Sí, ¿O de dónde van a sacar tanto dinero? Porque siguen, bueno, ahora ya redujeron la edad, ¿no? Y el tema para los que no consiguen empleo, también entiendo que va a haber una parte, ¿no? Los conocidos ninis, ¿de dónde sale tanto? Así es. Bueno, estamos festejando que la economía va a crecer 1%. Creíamos que iba a crecer menos del 1%, pero no, el 1%. López Obrador nos prometió
que terminando su sexenio iba a crecer la economía 6%. Entonces, ¿de dónde va a salir el recurso para repartir? Si tú repartes con una mano, tienes que producir con la otra mano. No es posible. La aritmética no da para más. Ajá, no dan las cuentas. Entonces hay que enfatizar que el gobierno tiene que preocuparse también por la producción de riqueza, no solo por el reparto de riqueza. Exactamente, y creo que eso no lo están haciendo, ¿no? O sea, no hablamos de sí cómo atacan el tema del trabajo informal, pero es porque es ahí donde ven oportunidades, ¿no? Realmente, porque la formalidad o son horarios extenuantes, ¿no? Son condiciones pues que no están aptas, ¿no? Para todos, o el suelo es muy bajito, entonces pues dices, ¿de dónde, no? ¿Cómo? Mejor yo me vuelvo como los muchos informales que hay. ¿Justo por qué? Porque no encuentro otra opción, porque no me dan otra opción. Llevábamos apenas, no sé si tuvieron oportunidad de ver aquí en Mega Noticias, el tema de emprender. Lo complejo que es emprender, lo burocrático que es emprender. Ok, no encuentro chamba, quiero yo ser mi propio jefe, tengo la capacidad para, pero te piden tantos requisitos que te pierdes en el camino, ¿no? Algunos son hasta absurdos y dices, bueno, ¿cómo poder emprender cuando me están poniendo trabas y trabas? Y creo que las pequeñas y medianas empresas son las que más impulsan el empleo en nuestro país. Entonces es como, ¿cómo le haces, no? Sí, y bueno, el asunto es que, si bien es cierto, las pequeñas y medianas empresas son el soporte principal, las microempresas son el soporte principal de nuestra economía, lo cierto es que en este momento ya no está alcanzando tampoco. Y si nosotros vamos observando las curvas económicas, sobre todo a partir de la pandemia, observamos cómo muchas de estas empresas quebraron, porque no tuvieron el apoyo en su momento de su gobierno, las dejó que se murieran. Y luego dicen que no son neoliberales, esa fue una medida draconianamente neoliberal. Entonces, hoy en día no alcanza, no es suficiente lo que hay de micros, pequeñas y medianas empresas para poder sacar adelante la economía, generar los empleos bien remunerados, con estas alzas de salarios mínimos, etcétera. No hay forma. ¿Qué es lo que está sosteniendo en este momento básicamente la economía? Pues es el endeudamiento. El endeudamiento que se disparó principalmente el año pasado, en 2024, que fue lo que le permitió, entre otras cosas, a Morena y a su partido el ganar lo que ganaron en las elecciones, ¿no? La gente creyó que la economía estaba muy bien, pero en buena parte todo este reparto de dinero viene, entre otras cosas, del endeudamiento. Y es muy probable que esta deuda, por lo menos así lo dicen los expertos, si no hay un crecimiento económico, esta deuda va a seguir creciendo, porque ellos, por supuesto, que no van a soltar a su clientela en lo que se refiere a los programas sociales, y al no estar generando los empleos bien, ¿no? Bien pagados y demás, pues ¿qué les queda? Pues lo que les queda es endeudarse. Entonces, esto tarde o temprano, si no hay, si el gobierno no encuentra la fórmula para poder atraer inversión, primero la inversión nacional que se está yendo, ya hay una fuga importante de inversiones nacionales que se están yendo a otros lados. Y luego, para atraer a la inversión extranjera, con la reforma judicial que se hizo. No hay Estado de Derecho, ¿quién va a exacto, querer? entonces ahí, pues la única forma en la cual tú puedes hacer negocio en México, pues es entendiéndote con el político, con quien tenga las palancas, como decimos vulgarmente, para poder instalar tu negocio y que este negocio nadie no te moleste y no tenga problemas, ¿no? Entonces, sí es un asunto complicado. Creo que la reforma judicial fue una reforma perjudicial para la economía nacional. No va a venir las inversiones como se pretende, particularmente de aquellos países con los que hay tratados comerciales y que bien pudiesen venir esos capitales, y lamentablemente no los estamos atrayendo. Y se nota ya en el discurso de la propia Claudia Sheinbaum una desesperación al respecto. Parece que no le hacen caso a su plan económico que tantas veces ha repetido una y otra vez, y que por más que
señala en su discurso que aquí hay todas las facilidades para que los inversiones vengan, pues lo que estamos viendo es que no están llegando esas inversiones. Y por el contrario, con las amenazas precisamente de Trump, regresamos al tema de las relaciones con los Estados Unidos, pues Trump también, lo poquito que pudiera llegar a México se lo está jalando Exactamente. el gobierno norteamericano. Entonces, una situación muy complicada porque no pudimos en los últimos años, particularmente en los últimos 7 años, no pudimos generar una política económica que le permitiera al país no solamente tener una relación comercial fuerte con Estados Unidos, sino que le permitiera también diversificar los mercados. Se tiene tratados de libre comercio con Europa, se tiene tratado de libre comercio con América Latina, en fin, hay varios tratados de libre comercio que se pueden también explotar y sin embargo no se está logrando porque, entre otras cosas, el gobierno ha sido hostil con los inversionistas, con los empresarios, como decía Víctor hace un momento, parece que trae pleito con quienes generan la riqueza, cuando lo que tendría que haber es Estado de Derecho, que no consentimiento, porque hay gente que abusa, Sí. pero sí con un Estado de Derecho, con reglas claras, con un poder judicial autónomo, creo que se pudo haber atraído esa inversión que se requiere para que la economía vuelva a crecer. No sé si al 6% que alguna vez crecimos anualmente en la época del PRI y que prometió López Obrador, cosa que no ocurrió, pero sí por lo menos el que no esté tan ahorcada la economía como en este momento está. Ale, Víctor, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas Gracias a ti, Lidia. Buenas Gracias. noches. Y muchísimas gracias a ustedes. Se nos acaba el tiempo. Son temas que podríamos estar platicando por horas. Pero oigan, recuerden, si quieren volver a verlo en nuestro canal de YouTube, Mega Noticias Puebla. Ahí subimos este programa. Y también escríbenos de qué más temas les gustaría que abordáramos, que reflexionáramos. Nos va a dar muchísimo gusto leerles. Gracias y nosotros nos vemos mañana. Excelente noche.